From the Conference Center in Salt Lake Desde el City. Centro de Conferencias en Salt Lake City, Utah, esta es la sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General Anual número 196 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre los líderes de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se puede utilizar para uso personal y no comercial en el hogar, con la familia o en la iglesia. El presidente de Todd Christofferson de la primera presidencia dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General Anual número 196 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Extendemos un saludo a los miembros y amigos que participan en la conferencia en todo el mundo y oramos para que sean edificados al unirse a nosotros este fin de semana de Pascua de Resurrección y en esta oportunidad única de sostener a los líderes de la Iglesia. El presidente Dallin H. Oaks, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Reconocemos a las autoridades generales y a los oficiales generales que asistirán durante toda la conferencia. La música de esta sesión estará a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo, bajo la dirección de Mac Wilberg y Ryan Murphy, con Andrew Onsworth y Brian Mathias al órgano. Reconocemos a los miembros de la Iglesia que viven fuera de los Estados Unidos y que están cantando con el coro durante la conferencia. Vienen de Dinamarca, España, Filipinas, Gales, Inglaterra, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Puerto Rico y Suecia. El coro dio inicio a esta reunión con Despertad y levantaos, y ahora nos deleitarán con Ya rompe el alba. Luego el elder Michael B. Strong, de los 70, ofrecerá la primera oración. A continuación, el presidente Dallin H. Oaks se dirigirá a nosotros.
Our righteous Father, Nuestro querido y bondadoso Padre Celestial que estás en Padre Celestial, con gozo y agradecimiento nos reunimos al principio de esta conferencia y expresamos nuestra gratitud por el privilegio de reunirnos juntos. Estamos agradecidos por los profetas y apóstoles y también por el manto profético que has colocado sobre el presidente Dallin H. Oaks. Estamos agradecidos por la oportunidad que tenemos de sostenerlo, así como a los apóstoles de tu iglesia. En esta época de Pascua, con gozo y gratitud, adoramos y celebramos a tu Hijo Jesucristo. Estamos tan agradecidos por su sacrificio expiatorio y su resurrección. Y estamos agradecidos por tu plan glorioso de salvación y el papel de Él glorioso para hacer posible ese plan para nosotros. Es nuestra oración, Padre, que durante esta conferencia el Espíritu Santo esté presente para guiarnos y guiar a los que van a enseñar, a cantar y a testificar. Y oramos que podamos escuchar por medio del poder del Espíritu Santo las instrucciones personales que tienes para cada uno de nosotros. Por favor, bendícenos con mayor fe en tu Hijo y mayor capacidad de emularlo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a la conferencia general. Ahora me dirijo a los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que suman más de 17 millones en todo el mundo, y a otras personas que están interesadas en el notable progreso y las enseñanzas inspiradas de esta Iglesia. La mayoría de ustedes saben que tenemos estas conferencias generales 2 veces al año. Sin embargo, muchos no se habrán dado cuenta de que la conferencia que convocamos hoy es diferente, porque comienza con lo que llamamos una asamblea solemne. Desde hace más de un siglo, este ha sido un acontecimiento de gran importancia para los miembros de la Iglesia. En una asamblea solemne sostendremos a los miembros de la primera presidencia y del quórum de los 12 apóstoles y a otros líderes votando por quórums y grupos. Hacemos esto solo en la primera conferencia en la que se ha llamado a un nuevo presidente y profeta de la Iglesia. Estoy agradecido de estar entre aquellos cuyos llamamientos se reconocen formalmente de esta manera y de expresar agradecimiento por su participación en esta ocasión significativa. De antemano, expreso nuestra gratitud como líderes de la Iglesia por el voto de sostenimiento, las oraciones y el apoyo de nuestros miembros. También oramos para que sean guiados y prosperen al continuar con el gran servicio que prestan a los hijos de Dios en todo el mundo. En esta época de Pascua de Resurrección, reafirmo nuestro testimonio del Señor resucitado y reconozco que Él es la cabeza de esta Iglesia. Oramos para que sus bendiciones lleguen a esta conferencia y a cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo. Amén. Thank you, President Oaks. Gracias, presidente Oaks. Hermanos y hermanas, se me ha pedido que me encargue de los asuntos de la Asamblea Solemne, el sagrado acontecimiento para el que nos hemos reunido hoy. En esta Asamblea Solemne votaremos por quórums y grupos
Llamaremos a cada quórum o grupo por turno. Donde quiera que estén, se les invitará a ponerse de pie y expresar con la mano levantada que eligen sostener a aquellos cuyos nombres se presentarán. Solo deberán votar cuando se les pida que se pongan de pie con su quórum o grupo. Sírvanse expresar su voto de la manera habitual, con la mano levantada. Si hay personas que se opongan a cualquiera de las propuestas, les pedimos que se comuniquen con su presidente de estaca. Ahora comenzaremos. Repito, tengan a bien ponerse de pie y votar solo cuando se les pida hacerlo. Comenzaremos con los miembros de la primera presidencia. Sírvase ponerse de pie la primera presidencia. Se propone que la primera presidencia sostenga a Dallin Harry Oaks como profeta, vidente y revelador y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Miembros de la primera presidencia a favor, sírvanse manifestarlo. Se propone que la primera presidencia sostenga a Henry Benyon Eyring como primer consejero y a David Todd Christofferson como segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia. Miembros de la primera presidencia a favor pueden manifestarlo. Se propone que la primera presidencia sostenga a Henry Benyon Eyring como presidente del Quórum de los 12 Apóstoles y a Dieter Friedrich Uchtdorf como presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles. Miembros de la primera presidencia a favor pueden manifestarlo. Se propone que la primera presidencia sostenga a los siguientes como miembros del Quórum de los 12 Apóstoles: Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, Neil L. Anderson, Ronald A. Resband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund, Gary W. Gong, Ulises Suárez, Patrick Kieran, Gerald Cosé y Clark G. Gilbert. Miembros de la primera presidencia a favor, sírvanse manifestarlo. Se propone que la primera presidencia sostenga a los consejeros de la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles como profetas videntes y reveladores. Miembros de la primera presidencia a favor, sírvanse manifestarlo. La primera presidencia puede tomar asiento. Ahora votarán los miembros del quórum de los 12 e invitamos al quórum de los 12 apóstoles a por favor ponerse de pie. Se propone que el quórum de los 12 apóstoles sostenga a Dallin Harry Oaks como profeta, vidente y revelador y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, junto con sus consejeros y miembros del quórum de los 12 apóstoles, tal como han sido presentados y votados por la primera presidencia. Miembros del quórum de los 12 apóstoles que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Pueden sentarse. Pedimos a los 70 autoridades generales, 70 de área y miembros del obispado presidente que se pongan de pie. Se propone que todos los 70 autoridades generales, 70 de área y miembros del obispado presidente sostengan a Dallin Harry Oaks como profeta vidente y revelador y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, junto con sus consejeros y miembros del quórum de los 12 apóstoles tal como han sido presentados y votados por la primera presidencia. Todos los 70 autoridades generales, 70 de área y miembros del obispado presidente que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Pueden sentarse. Pedimos a los siguientes que se pongan de pie, donde quiera que se encuentren en el mundo.
todos los patriarcas, sumos sacerdotes y élderes ordenados. Se propone sostener a Dallin Harry Oaks como profeta, vidente y revelador y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, junto con sus consejeros y miembros del quórum de los 12 apóstoles, tal como han sido presentados y votados. Todos los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Si hay contrarios, pueden manifestarlo con la misma señal. Por favor, tomen asiento. Ahora pedimos a todas las miembros de la Sociedad de Socorro, es decir, todas las mujeres de 18 años en adelante, sírvanse ponerse de pie. Se propone sostener a Dallin Harry Oaks como profeta, vidente y revelador y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, junto con sus consejeros y miembros del quórum de los 12 apóstoles, tal como han sido presentados y votados con anterioridad. Todas las que estén a favor, sírvanse indicarlo levantando la mano. Si hay contrarias, pueden indicarlo. Pueden sentarse. Ahora, pónganse de pie todos los que poseen el sacerdocio arónico solamente, es decir, todos los presbíteros, maestros y diáconos ordenados. Se propone sostener a Dallin Harry Oaks como profeta, vidente y revelador y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, junto con sus consejeros y miembros del quórum de los 12 apóstoles, tal como han sido presentados y votados con anterioridad. Todos los que estén a favor, sírvanse indicarlo levantando la mano. Si hay contrarios, pueden indicarlo. Por favor, pueden sentarse. Sírvanse ponerse de pie las mujeres jóvenes que tienen entre 11 y 18 años. Se propone sostener a Dallin Harry Oaks como profeta, vidente y revelador y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, junto con sus consejeros y miembros del quórum de los 12 apóstoles, tal como han sido presentados y votados con anterioridad. Todas las que estén a favor, sírvanse indicarlo levantando la mano. Si hay contrarias, pueden indicarlo con la misma señal. Pueden sentarse. Ahora pedimos a todos los miembros de la Iglesia, donde quiera que se encuentren, incluso a todos los que se hayan puesto de pie anteriormente, que por favor se pongan de pie. Se propone sostener a Dallin Harry Oaks como profeta, vidente y revelador y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, junto con sus consejeros y miembros del quórum de los 12 apóstoles, tal como han sido presentados y votados. Todos los que estén a favor, sírvanse indicarlo levantando la mano. Si hay contrarios, con la misma señal. Gracias, hermanos y hermanas. Todos pueden sentarse. Por su voto de sostenimiento, gracias a favor de estos líderes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Les agradecemos su fe y sus oraciones a nuestro favor. Ahora el coro nos complacerá con Cuando oímos al profeta. Después del himno, escucharemos al elder Patrick Giron del quórum de los 12 apóstoles. Le seguirá la hermana Christine M. G., segunda consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro. Posteriormente, el elder Clark G. Gilbert del quórum de los 12 apóstoles nos hablará y dirigirá la palabra.
Just beautiful. Thank you. Hermoso, gracias. Cuando tenía alrededor de 25 años, fui bautizado en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Londres y me uní a un gran grupo de jóvenes adultos solteros, mis nuevos amigos en la fe. Durante la primera reunión sacramental después de mi bautismo se me pidió que pasara al frente de la capilla y se invitó a la congregación a levantar la mano en señal de mi bienvenida al barrio y a la iglesia. Esa era una práctica desconocida para mí. Sin embargo, miré aquellos rostros sonrientes y sentí como si me estuvieran animando, genuinamente emocionados de que yo hubiera descubierto la fe en Jesucristo y el deseo de seguirlo. Muchos de mis nuevos amigos habían experimentado recientemente esa misma bienvenida y transición a una vida de fe. Una semana después se me invitó a reunirme con el obispo. Él se había tomado el tiempo para conocerme mientras los misioneros me enseñaban. El obispo se reclinó en la silla golpeando una regla en la palma de su mano y me dijo que nos reuníamos porque él tenía un llamamiento para mí. Él había orado acerca de mi llamamiento y que sería beneficioso para mí y mi futuro servicio al Señor en su iglesia. Fui llamado a servir como secretario auxiliar de barrio, o secretario, si ustedes lo prefieren. La reacción de mi mente fue, ¿secretario auxiliar de barrio? Ese no soy yo. Afortunadamente recibí un poco de ayuda divina y respondí con un gracias y que me esforzaría por aprender lo que eso implicaba. Yo no tenía idea. El domingo siguiente en la iglesia me pidieron que me pusiera de pie mientras se anunciaba mi nuevo llamamiento. Se invitó a la familia del barrio a levantar la mano si accedían a sostenerme. Sentí consuelo al ver que esas mismas manos levantadas y rostros sonrientes me rodeaban en la congregación, asegurándome de que mis nuevos amigos me apoyarían con su buena voluntad, paciencia y fe. El secretario de barrio al que yo iba a ayudar vino directamente hacia mí al final de la reunión y me dijo, «Vamos, Patrick, te mostraré cómo funciona esto». Durante los meses siguientes me mostró cómo funciona todo, sentados uno al lado del otro, a menudo durante horas en esta pequeña oficina del secretario. Y era realmente una oficina pequeña, sabiendo que la oficina era pequeña. Otros llamamientos vinieron después. Mi obispo se mantuvo amorosamente pendiente de mí y más adelante me dijo que se había sentido inspirado por el Señor a extenderme llamamientos que serían exigentes, pero que confiaba en que no fuesen abrumadores. Llegué a ver el propósito en cada llamamiento que recibía y la inspiración del obispo llegó a tener sentido para mí. También tuve la oportunidad de sostener a otras personas, tratando felizmente de apoyarlas mientras todos aprendíamos a servir. A menudo el llamamiento se ajustaba de manera evidente a los dones y talentos de esa persona. De vez en cuando pensaba, qué interesante elección. Aunque nunca tanto como cuando yo era esa elección. Con todas esas manos levantadas y sonrisas alentadoras, estábamos participando en el principio de común acuerdo, donde podemos elegir sostener a aquellos llamados a servir, levantando la mano derecha. El común acuerdo es una hermosa mezcla de albedrío, unidad y fe. Es un compromiso personal y voluntario de apoyar, sostener y ayudar a los siervos llamados por el Señor en sus responsabilidades, ya sea un miembro del obispado, asesora de las mujeres jóvenes, maestro de la escuela dominical o presidente de la primaria de estaca. Nos sostenemos unos a otros con nuestras oraciones, amor, paciencia y fe. ¿Estaremos siempre de acuerdo con aquellos a quienes se nos invita a sostener? ¿Pensaremos siempre que están haciendo un buen trabajo y sirviendo como lo haría el Salvador? Probablemente no. Y puede que tengamos razón, pero al orar por ellos y ellos por nosotros, se construye un importante puente de unidad. Llegué a comprender por qué todos nos servimos uno a otro en el barrio La Rama, porque nos brinda la oportunidad de seguir a Cristo y sus virtudes, tales como la caridad, la humildad, la mansedumbre, el perdón y el amor.
con personas que pueden ser muy diferentes a nosotros. Vi claramente cómo se fortalece la fe y se une el cuerpo de Cristo. Podía ver la obra al Señor a través de estos siervos imperfectos, sobre todo en mi caso, que se esforzaban por discernir su voluntad para con aquellos a quienes servían. Algunos llamamientos son sumamente exigentes, mientras que otros pueden hacer que nos preguntemos, ¿no se me podría pedir que haga algo más? Es posible que ustedes sirvan en una función muy visible por un tiempo, solo para luego ser llamados a prestar un servicio silencioso y sin ser vistos. O apoyar a aquellos que tienen menos experiencia. Cuando los llamamientos cambian de manera que les impactan profundamente a ustedes y su familia, requerirá una gran fe y confianza en el Señor mientras se adaptan. También reconozco que hay quienes, debido a circunstancias excepcionales, no pueden responder a un llamamiento en un momento dado. Los líderes atentos serán sensibles a esto y por medio de la oración, el Señor puede ayudarlos a saber cuándo es el momento adecuado para que sirvan. ¿Resulta inconveniencia a veces servir en un llamamiento que requiere algo de nosotros? ¿Podríamos llegar a sentirnos cansados o reacios? He aprendido hoy una y otra vez, sea cual sea nuestra ofrenda, que el sistema del Señor siempre salimos beneficiados. Cuando el Salvador llamó a Pedro, Andrés, Santiago y Juan a seguirlo, ellos al instante dejaron caer sus redes. Si alguna vez un llamamiento fue inconveniente o incomprensible, debe haber sido en esta ocasión en la costa de Galilea. Aún así, ellos lo siguieron con fe. ¿Y qué hay de sentirse desanimados o abatidos? Aún con todo lo que vieron, sintieron y experimentaron, aquellos primeros apóstoles necesitaron el tierno recordatorio del Señor y su invitación a apacentar sus ovejas. Nuestro servicio es una elección, una ofrenda a Dios y una bendición. Todos sabemos que la oración, el estudio de las Escrituras y la adoración en la iglesia y en el templo son esenciales para el desarrollo de nuestra fe. Hemos llegado a ver también que nuestros llamamientos tienen una función fundamental en la expansión de esa fe. Los llamamientos del Señor están hechos a la medida para nuestro crecimiento, conforme nos humillemos y veamos más allá de nosotros mismos y aprendamos que efectivamente, cuando estamos al servicio de nuestros semejantes, de hecho, estamos en el servicio de nuestro Dios. Lo que le importa al Señor no es dónde, sino realmente cómo sirvamos. Y también nos debe importar a nosotros. No había falta de compromiso en aquellos amigos de lo que hablaban. Ellos estaban comprometidos a vivir su fe y eso era contagioso. Pude ver el gozo que procedía de su profunda devoción, lo cual nos lleva hasta el día de hoy. Hoy hemos tenido la oportunidad sagrada de reunirnos para levantar la mano en apoyo al presidente Dallin H. Oaks, para sostenerlo como el profeta, vidente y revelador del Señor. Estoy seguro de que si él hubiera hecho un repaso de su servicio en la iglesia cuando tenía entre 20 y 30 años de edad, probablemente él no habría visto que estaba tan lejos de su mente la posibilidad de convertirse en presidente de la iglesia. Este es un llamamiento que él no buscó ni al que aspiró. El peso de esta responsabilidad es enorme y aleccionadora. No puedo evitar pensar en su papá, que murió cuando el joven Dallin tenía solo 7 años, y en su madre fielmente resuelta, que crió a un hijo resiliente y trabajador, que más adelante sería llamado, de una vida ilustre pero modesta, a servir como miembro del quórum de los 12 apóstoles. Ahora, 42 años después, lo sostenemos con gozo como el apóstol principal del Señor, mientras su alma entera responde una vez más a un llamado sin pretender ser infalible, mientras confía en la mano guiadora del Señor. Como hemos escuchado, desde 1880 hemos llamado a este tipo de momentos asambleas solemnes, una reunión sagrada con un propósito santo como este. Para mí, si bien hoy ciertamente tiene un propósito solemne, también es un día lleno de gratitud y regocijo por la oportunidad de que toda la iglesia se reúna y ejerza el común acuerdo.
Hemos manifestado nuestra voluntad de sostener al presidente Oaks con nuestra confianza, nuestra fe y nuestras oraciones. Cada persona es igual a las demás al ejercer con seriedad y solemnidad su derecho de sostener o no a quien, de acuerdo con los procedimientos que provienen de las revelaciones, ha sido escogido para dirigir esta iglesia. Cuando Jesús tenía 12 años, fue encontrado por sus padres enseñando en el templo. Él les dijo que había estado en los asuntos de su Padre. Y nosotros también podemos estarlo. Cada llamamiento, cualquiera que sea, es su asunto. Cuando se recibe con un corazón humilde y dispuesto, y el deseo de elevar y consolar a sus hijos y compartir sus buenas nuevas. No estamos simplemente cumpliendo una asignación cuando respondemos a un llamado inspirado, sino uniéndonos al Salvador del mundo en su infinita obra redentora. Él los necesita a ustedes y me necesita a mí. La vida es mejor cuando estamos en sus asuntos. Y realmente podemos estarlo. En el nombre de Jesucristo. Amén. En mi primer mensaje de conferencia general, hablé sobre cómo el poder transformador de la expiación de Salvador cambió a mi padre. Me gustaría contarles cómo comenzó ese cambio. Mi padre pasaba por un momento muy bajo en su vida cuando 2 hermanos ministrantes lo visitaron. Uno de ellos lo invitó a ir con él y su esposa al templo, y él aceptó la invitación. Cada semana lo llevaban para adorar y servir en la casa del Señor. Así fue durante 3 años. Luego, mi padre decidió ser obrero del templo. Vi cambios en él durante ese tiempo. Veía y atendía las necesidades de otros. Cuidó mejor su salud. Se preocupaba por su relación con Dios y por las relaciones personales de su vida. El cambio fue real. Ahora tenía el Espíritu consigo y yo lo sentí. Bendita sea esta pareja ministrante por ayudar a mi padre. No lo juzgaron por cómo era su vida. Lo acompañaron y ayudaron a desarrollar su relación con Dios. Siguen siendo los amigos más queridos de mi padre. Por esos humildes y devotos discípulos del Salvador que ministraron a un hombre perdido y abatido, nuestra familia ha sido bendecida eternamente. Al ministrar en nuestras asignaciones inspiradas e interacciones diarias, bendecimos al padre, la hermana o al hijo de alguien. Cuando ministramos, ayudamos a contestar las oraciones de los demás. Somos las manos del Salvador. Agradezco a todos los que han bendecido a familias como la mía al ministrar con compasión. Sé que el Señor está al tanto de ustedes y sus desafíos al guardar sus convenios y ministrar a los demás. Él promete bendiciones y ayuda divina para sus familias al ejercer la fe para servirle. Tal vez no arreglemos circunstancias difíciles o desgarradoras. Hay cambios que no nos corresponde hacer, pero podemos amar y ministrar como el Salvador. Ministrar por el Espíritu permite la sanación del Salvador en nuestra vida y la de quienes ministramos. Encuentro paz, claridad, sanación y propósito cuando ministro. Hallo al Salvador. Así es por diseño divino. Ministrar es amar y cuidar a otros como lo haría Él. Es la forma de ser de nuestro Salvador Jesucristo. No es un programa ni una lista. Ministrar es la esencia de quién es Dios y quiénes podemos ser al seguirlo. No se nos llama ni se nos releva de la administración. Es parte de cumplir los convenios del bautismo y del templo. Hicimos convenio de tomar sobre nosotros el nombre del Salvador, siendo como Él es al sacrificarnos y consagrar nuestra vida a Él. Cuando ministramos como Él, pensamos, sentimos y amamos como Él. Nuestro Padre realiza su obra eterna ministrando las necesidades de sus hijos uno por uno.
El Salvador mostró este modelo durante su ministerio terrenal al bendecir, sanar y cuidar con compasión a la persona en particular. Nos invita también a ministrar de forma individual y personal a fin de sentir el amor de Dios. Al sentir que Él nos ama y nos ve, todo cambia. Cuando bendecimos a uno, bendecimos a todos. El Salvador nos muestra la máxima individualidad del amor de Dios por medio de su sacrificio expiatorio y su capacidad divina para sanarnos y ministrarnos de manera personal. Él padeció por nuestros pecados y expió en gran agonía para salvarnos y recibir socorro divino. Lo hizo sin saber si lo amaríamos a cambio, mas Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la clase de amor que Él siente por nosotros y que desea que tengamos unos por otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Demostramos nuestro amor por Él al guardar sus mandamientos y ministrar a los demás mientras ellos y nosotros somos imperfectos. Estamos aquí para aprender a amar a Dios y amar a los demás como Él, de maneras sacrificadas y transformadoras que nos darán felicidad. Por su expiación podemos amar de maneras que parecen imposibles. El elder Quentin Cook dijo: nuestro amor por Dios y nuestros semejantes es la prueba máxima de la condición de nuestro espíritu. Ministrar no siempre es conveniente ni cómodo. Requiere sacrificio, fe, vulnerabilidad y confiar en que todo saldrá bien al permitir que Dios prevalezca. Cuando pausamos y nos preocupamos por alguien en lugar de algo, sentimos su espíritu y amor y recibimos la paz y la perspectiva que necesitamos. Una joven comentó que a menudo se siente nerviosa al ministrar porque no sabe cómo responderán los demás. Le pregunté cómo lo superaba. Sonrió y dijo: lo hago y resulta mucho mejor de lo que pensaba. Ella ejerce la fe y el Señor la ayuda. Al ministrar con fe, no vamos solos. El Señor estará con nosotros. Él proveerá los medios por los cuales podamos cumplir lo que nos ha mandado, incluso la bendición del sacerdocio de Dios al guardar los convenios y su autoridad de sacerdocio para representarlo. Él conoce el corazón de quienes ministramos, los ama a ellos y a ustedes. Él les ayudará a bendecir a otros según lo necesiten. Piensen en la importancia de la administración. Las presidencias de Sociedad de Socorro y Quórum de Élderes reciben revelación del Señor para darnos asignaciones inspiradas, para representarlo y trabajar con Él en el cuidado de los hijos de Dios. Como dijo el presidente Holland, demos al Dios y Padre de todos nosotros una mano de ayuda con su asombrosa tarea de contestar oraciones, dar consuelo, secar lágrimas y fortalecer las rodillas débiles. Si quieren estar centrados, sentir pertenencia divina y marcar una diferencia, los invito a seguir al Salvador y ministrar en su nombre. Hay gran necesidad de que las almas sean elevadas, fortalecidas y sanadas mediante la expiación. Muchos de nosotros necesitamos desesperadamente sentir su amor. Como discípulos, tenemos la responsabilidad por convenio de llevar el amor y alivio del Salvador a sus hijos. Al ofrecer su amor y sentido de pertenencia a los demás, eso mismo encontraremos nosotros. Él dijo: todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El Salvador no limitó su ministración a su familia y allegados. Él ministró a todos y nos pide hacer lo mismo. Recibimos asignaciones de ministración para desarrollar el amor a otros y no olvidar a nadie. Oramos por ellos, atendemos sus necesidades y fortalecemos su fe en Jesucristo. Nuestro Padre Celestial desea que sean felices. Los ama. La administración está diseñada para darnos el mayor gozo que podamos experimentar. Ministrar no solo trae bendiciones del cielo, es la manera del cielo. Testifico que Jesucristo vive.
Al emular su sacrificio, al amar y ministrar como Él lo haría, seremos bendecidos para hallar gozo, sanación y alivio en Él. Seremos como Él es. En el nombre de Jesucristo. Amén. In Elder Patrick Kieran's remarks of En el discurso del elder Patrick Kieran, de a veces nos sentimos inadecuados, él habló de un secretario pequeño. as Christine and I have felt Al sentir Christine y yo el peso abrumador de este llamamiento, hemos estado agradecidos por el conocimiento que la gracia de Cristo hace la diferencia en nuestra vida. También nos ha fortalecido el primer apoyo de tantas personas y hemos sido fortalecidos por el mensaje primero del presidente Dallin H. Oaks como apóstol. En 1984 declaró: "Me dedicaré con todo mi corazón, alma, mente y fuerza a los importantes deberes que se me encomienden, especialmente a las responsabilidades de ser testigo especial del nombre de Jesucristo en todo el mundo". Hoy hago eco de esa misma declaración y consagro mi vida a ser testigo del nombre de Jesucristo. Hoy testificaré específicamente de los nombres de Redentor y Reparador, centrándome en la invitación de Cristo a venir a casa. Las famosas palabras de William Shakespeare afirman que las oportunidades perdidas condicionan nuestro futuro. Él escribió: "Hay una marea en los asuntos humanos que, tomada en pleamar, conduce a la fortuna. Si se descuida, toda la travesía de la vida no traerá sino escollos y desgracias. Las decisiones tienen consecuencias, pero también sabemos que aunque perdamos el rumbo espiritual, el Salvador nos permite cambiar". Así lo enseñó el presidente Russell M. Nelson. Debido a nuestro convenio con Dios, Él jamás cejará en sus esfuerzos por ayudarnos, y nunca agotaremos su misericordiosa paciencia para con nosotros. Y si nos descarriamos, nos ayudará a encontrar el camino de regreso. Después de que naciera nuestro primer hijo, Christine y yo tuvimos dificultades para tener más hijos. Hallamos esperanza en una pintura de Minerva Teicher en la que se ve una madre pionera entrando al valle con su pequeña familia, haciendo señas a los demás para que la sigan. Al igual que esa madre, suplicábamos que nuestros futuros hijos se reunieran con nuestra familia. Con el tiempo llegaron, pero los años que pasamos esperando y orando fueron difíciles. En mis asignaciones de fin de semana como autoridad general, he visto repetidas veces a personas encontrar el camino a casa. Eso quizá no siempre sucedió con rapidez, pero ocurrió una y otra vez. Permítanme llevarlos conmigo a algunas de esas visitas de ministración. Primero, hablaré a aquellos que sienten que no pertenecen. La hermana Algelsey había dejado su hogar y su fe 30 años antes. Hacía mucho tiempo que sabía que le faltaba algo, pero la agobiaba la simple idea de volver a entrar a la iglesia. Con el tiempo se armó de valor para asistir al programa de puertas abiertas de un templo. Aunque esa visita fue hermosa, Tammy más tarde admitió: "Lo único que vi fue una experiencia que nunca tendría. Ni sellamiento, ni investidura". Aún así, motivada por esa visita, se vistió para ir a la iglesia el domingo. Pero solo estacionó el auto y vio cómo otros entraban en el edificio.
Abrumada por la ansiedad, simplemente se marchó a casa, se cambió de ropa y lloró. Un obispo inspirado le envió una nota invitándola a volver a la iglesia. Conocí a Tammy en una visita de ministración justo después de su investidura en el templo. Había estado alejada durante 30 años. Sentada sola los domingos en el estacionamiento de la iglesia. Sin embargo, el Señor la trajo a casa y le restauró su luz, amor y gozo. Ahora me dirijo a aquellos que sienten que no pueden cumplir. Una visita de ministración me llevó al templo de San Antonio, Texas, donde los misioneros y yo nos encontramos con la familia Vargas. Andrea prestaba servicio como presidenta de la primaria y su esposo, Luis, aunque todavía no era miembro, asistía a la iglesia. El presidente de misión me contó que el hermano Vargas sentía que no era lo suficientemente bueno para ser bautizado, que no era como los demás que veía en la iglesia. En los escalones del templo de San Antonio le dije: hermano Vargas no tiene que ser perfecto para estar en esta iglesia, solo tiene que dar lo mejor de sí mismo, y Cristo se encargará del resto. Al final de la visita, el hermano Vargas se volvió a su esposa y le dijo: cariño, es hora de que me una a esta iglesia para poder llegar a ser un mejor padre y un mejor esposo. Un mes después fue bautizado y su hermosa familia finalmente fue sellada en ese mismo templo. Aquellos que dudan. Justin y Kenna Valdez se mudaron lejos de su familia para poder alejarse más fácilmente de su fe. Pero el héroe de esta historia es su hijo de 8 años que todavía quería ser bautizado. Al percibir que se abría una puerta, un sabio presidente de Estaca nos programó una visita de ministración en casa de los Valdez. Recuerdo Kenna cuando entramos. Tenía fe en El Salvador y aún un testimonio del Libro de Mormón, pero lidiaba con algunas cuestiones delicadas que la frenaban. Les prometimos que si se aferraban a las cosas en las que creían, el Señor los ayudaría con las cosas en las que no creían. Para que superaran sus dudas, no teníamos que resolver todas sus preguntas sobre la fe, sino ayudarlos a reconocer el Espíritu Santo. El presidente Oaks enseñó recientemente: viven en una época en la que el adversario se ha vuelto tan eficaz en disfrazar la verdad que si no tienen el Espíritu Santo, serán engañados. Justin y Kenna comenzaron a hacer los cambios necesarios para regresar a la iglesia. Y 6 meses después de nuestra visita, Kenna me envió este mensaje de texto: hola, Elder Gilbert. Estamos listos para ser sellados como familia. Esta es una foto del día en que fueron sellados en el templo de Pocatello, Idaho. Ahora me dirijo a aquellos que se sienten atrapados en las tradiciones. Cuando conocí a John Russ, él todavía no era miembro de la iglesia. Su esposa Kailani había preparado una cena para la presidencia de Estaca y los invitamos a acompañarnos. John parecía estar cansado de las conversaciones espirituales, pero le aseguré que pronto nos haríamos amigos. John había sido una estrella de fútbol americano en BYU y yo crecí animándolo. Finalmente le preguntamos a John por qué nunca se había unido a la iglesia y él mencionó que debía honrar las tradiciones religiosas de sus padres fallecidos. Lo ayudamos a darse cuenta de que ellos ahora comprenderían la iglesia y que respetarían su decisión. Entonces John decidió reunirse con los misioneros y 2 meses después fue bautizado. 1 año más tarde su familia fue sellada en el templo.
Sentir que no encajamos, lidiar con las dudas o estar limitados por las tradiciones son solo algunas de las razones por las que no encontramos el camino a casa de inmediato. No obstante, aunque las presiones sociales alejen a las personas de la fe, las preguntas más profundas de la vida no desaparecen. El presidente Nelson enseñó: la verdad es que es mucho más agotador buscar la felicidad donde nunca podrán hallarla. El presidente Oaks declaró que el viaje a casa comienza cuando nos volvemos a aferrar al Salvador. Solo Jesucristo puede restaurar plenamente esa luz y ese gozo en su vida. Todos pasamos por dificultades y necesitamos paciencia, servicio y amor de otras personas, a quienes están tratando de ayudar, a los que aman. Aférrense a la verdad y guarden sus convenios. Ayudar a los demás requiere que ustedes continúen con sus convenios. A quienes estén lidiando con regresar a casa, deben saber que Jesús es el que los llama. Al final, todos deben tomar sus propias decisiones de venir a casa. El discurso histórico del presidente Dallin H. Oaks en BYU, al principio el centro Marriott parecía estar lleno por completo, pero al ver de cerca, aún quedaban cientos de asientos vacíos, y los acomodadores se esforzaban por encontrar sitio para los que aún querían asistir al devocional. Entonces sucedió algo extraordinario. Los estudiantes que ya se encontraban en sus asientos comenzaron a encender la linterna de sus teléfonos para indicar a los que llegaban tarde que aún quedaba espacio. Era como si sostuvieran una luz que decía: por favor, ven a sentarte conmigo. Hemos reservado un asiento solo para ti. Concluyo con un himno que para mí es como la voz misma del Señor que nos llama a venir a casa. Oh, tiernamente Jesús hoy nos llama. Nos llama a ti y a mí. Siempre paciente vigila y nos guarda. Nos guarda a ti y a mí. Venid, venid. Hijos, a casa venid. Cuán tiernamente Jesús hoy nos llama. Hijos, a casa venid. Testifico que Cristo es nuestro Redentor. Cuando nos quedamos cortos, Él repara las brechas de nuestra vida. El Salvador nos ama a todos y tiernamente nos llama a ustedes y a mí a venir a casa. Vengan a casa. En el nombre de Jesucristo. Amén. Después, ahora la congregación se unirá al coro para cantar Glorias cantada a Dios. Después del himno escucharemos al elder David Abednar del Quórum de los 12 Apóstoles. Le seguirán los elders Michael John Ute y Jorge T. Becerra de los 70. This is the Saturday morning session of the Esta es la sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General Anual número 196 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
He competido en atletismo desde que era niño. Y correr ha sido un elemento esencial de mi entrenamiento físico. Con el tiempo desarrollé una relación de amor-odio con la carrera hasta hoy. Me encantan los beneficios físicos y el deleite mental que dan los entrenamientos regulares, pero detesto el dolor de músculos y pulmones y el agotamiento. Al finalizar muchas de mis carreras de larga distancia, me he tenido que empujar a mí mismo a seguir adelante, resistir y perseverar hasta el fin. Hablando de ejercicio físico, la palabra perseverar sugiere mantener un esfuerzo físico y mental intenso por un tiempo prolongado. Muchos de nosotros también asociamos la palabra perseverar con la rutina del trabajo y las responsabilidades desagradables. Pero, en un contexto espiritual, perseverar es mucho más que solo persistir tenazmente para completar deberes o desafíos exigentes. Las Escrituras resaltan usos instructivos de la palabra perseverar. Por ejemplo, el Señor declaró a los nefitas: «Mirad hacia mí y perseverad hasta el fin, y viviréis, porque al que persevere hasta el fin, le daré vida eterna». Y el Salvador reveló a través del profeta José Smith que si guardas mis mandamientos y perseveras hasta el fin, tendrás la vida eterna, que es el mayor de todos los dones de Dios. Ruego que tengamos la ayuda del Espíritu Santo al considerar una comprensión más elevada y santa de lo que significa perseverar hasta el fin como discípulos del Señor Jesucristo para toda la vida. El Evangelio restaurado del Salvador nos invita a ser transformados espiritualmente, no solo a mejorar nuestra conducta. Al alinear nuestro carácter, nuestros deseos, nuestras acciones y lo que verdaderamente amamos con la voluntad de Dios, el Salvador puede efectuar un cambio integral y completo en nosotros. Al esforzarnos por despojarnos del hombre natural y hacernos santos por la expiación del Salvador, debemos venir a Él, nacer otra vez, unirnos al Padre y al Hijo mediante convenios y ordenanzas sagrados, manifestar nuestra disposición de tomar sobre sí el nombre del Salvador, recibir la plenitud del Espíritu Santo, experimentar un potente cambio en el corazón y servir al Señor con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Debemos llegar a ser nuevas criaturas en Cristo. Este potente cambio espiritual es posible solo por medio de los méritos, misericordia y gracia del Santo Mesías. Como seres mortales necesitamos la ayuda absoluta e inagotable del Padre Celestial y del Salvador para alcanzar nuestro destino eterno. Los dones espirituales son bendiciones y capacidades que Dios da a sus hijos mediante el poder del Espíritu Santo. Todas las personas que reciben el don del Espíritu Santo, por la debida autoridad del sacerdocio y la imposición de manos, son calificadas para recibir dones espirituales, para bendición y beneficio de quienes aman al Señor y procuran guardar sus mandamientos. Los dones espirituales son prerequisitos esenciales para acercarnos al Salvador, ser bendecidos con sus atributos y al final llegar a ser como Él. El nombre mismo, dones espirituales, enseña una lección vital. Todos esos dones los concede Dios, de acuerdo con su voluntad y su tiempo. No son resultados que obtenemos únicamente mediante el esfuerzo sostenido y la disciplina personal. Mormón testificó que la caridad es el amor puro de Cristo y mayor que todos los dones espirituales. Es significativo que la palabra perseverar se utilice en las Escrituras para definir y describir la caridad. Por ejemplo, la caridad permanece para siempre. Es sufrida, no busca lo suyo, todo lo sufre, todo lo soporta. Y como bien saben ustedes, hermanas, la caridad nunca deja de ser. Mormón también enseñó que a quien lo posea, el don espiritual de la caridad en el postrer día le irá bien.
Fíjense en el significado de lo posea en este versículo. Podemos poseer caridad, pero en última instancia la caridad debe poseernos a nosotros. Al tener la bendición de recibir ese don divino, se produce una transformación en nuestra naturaleza y carácter espirituales. Ser poseedor del don espiritual de la caridad se refiere, en parte, al desarrollo y progreso espirituales, que son los propósitos fundamentales del Evangelio del Salvador. Para los discípulos del Salvador, la caridad abarca tanto lo que hacemos como en lo que podemos convertirnos, cuando este don espiritual finalmente nos posee. En un nivel fundamental, la caridad ciertamente incluye actos de compasión, bondad y generosidad hacia otros. Pero en un nivel más alto y aún más santo, la caridad es la esencia misma del fin hacia el cual estamos perseverando: convertirnos en nuevas criaturas en Cristo. Consideren cómo se describen estas dos dimensiones generales de la caridad en el 13º artículo de fe. La primera mitad de la declaración enfatiza los actos caritativos y bondadosos. Creemos en ser honrados, verídicos, castos, benevolentes, virtuosos y en hacer bien a todos los hombres. La segunda mitad de la declaración enfatiza la naturaleza continua de nuestra transformación espiritual. Todo lo creemos, todo lo esperamos, hemos sufrido muchas cosas y esperamos poder sufrir todas las cosas. Si hay algo virtuoso, o bello, o de buena reputación, o digno de alabanza, a esto aspiramos. Este último artículo de fe es una admonición para que hagamos el bien, seamos buenos y perseveremos hasta el fin en acercarnos al Salvador, seguirlo y recibir el don celestial de amar como Él ama. La naturaleza divina y el carácter sublime del Salvador fueron la fuente de perfecta compasión durante su ministerio terrenal. El Redentor del mundo se volvió hacia afuera en amor y servicio cuando enfrentó adversidad espiritual o dolor físico, en contraste al hombre natural en nosotros, que se vuelve hacia adentro con interés propio, egocentrismo y egoísmo. Al vivir como Él nos invita a vivir, y con su ayuda, nuestra naturaleza y nuestro carácter con el tiempo se asemejan más a los de Él. Conforme seguimos, amamos y servimos al Salvador, gradualmente nos centramos menos en nuestros propios deseos e intereses y más en comprender y atender las necesidades de los demás. No nos limitamos a realizar actos de benevolencia. Más bien, nuestro ser cambia y se vuelve cada vez más semejante a Cristo. La caridad, entonces, termina por poseernos. Por consiguiente, pedid al Padre con toda la energía de vuestros corazones que seáis llenos de este amor, para que cuando Él aparezca seamos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. La posibilidad de ser bendecidos en la vida terrenal, aún con solo una pequeña parte del carácter y los atributos de Jesús, puede parecernos totalmente imposible. Pero el Redentor marcó la senda y nos guió. El poder de su doctrina, sus convenios y sus ordenanzas y su ejemplo pueden bendecirnos en todos los aspectos de nuestra vida. El modelo de desarrollo espiritual evidente en la vida terrenal del Salvador también se aplica a cada uno de nosotros. Jesucristo estuvo en el principio con el Padre. Nosotros también. Él vino y moró en la carne, y no recibió de la plenitud al principio, sino que recibió y continuó de gracia en gracia hasta que recibió la plenitud. Como hijos de Dios, nosotros también podemos recibir su plenitud en el debido tiempo, siguiendo el mismo modelo de gracia sobre gracia que siguió el Salvador. Ahora voy a leer 3 pasajes de las Escrituras que contienen la frase persevere hasta el fin. Insertaré la frase posea el amor puro de Cristo en cada versículo para que podamos aprender una lección vital y eterna. 1. El Salvador enseñó a sus antiguos apóstoles el que persevere hasta el fin o
posea el amor puro de Cristo, será salvo. 2. Nefi testificó: oí la voz del Padre que decía: sí, las palabras de mi amado son verdaderas y fieles. Aquel que persevere hasta el fin, o posea el amor puro de Cristo, éste será salvo. 3. Alma declaró: quien halle misericordia y persevere hasta el fin, o posea el amor puro de Cristo, será salvo. Perseverar hasta el fin está inseparablemente ligado al don espiritual de la caridad. Perseverar hasta el fin no es simplemente una determinación implacable de apretar los dientes, aferrarnos a los límites de nuestra fuerza física y capacidad mental, y superar los desafíos y las adversidades de la vida terrenal. Es mucho más que eso. Perseverar hasta el fin es la búsqueda gozosa de toda una vida. Seguir adelante con fe en Jesucristo, en un proceso gradual de confiar en nuestro Salvador y recibir su ayuda para ser más semejantes a Él. A medida que nuestro amor por Él se vuelve más fuerte y profundo, podemos ser bendecidos para recibir una perspectiva espiritual, la gracia fortalecedora del Señor y un gozo inmensamente grande e indescriptible. La frase «venid a mí» es la invitación inicial del Salvador a aprender y actuar de acuerdo con su doctrina y comenzar un proceso de renacimiento espiritual. La frase «perseverar hasta el fin» es un recordatorio constante del potente cambio espiritual en nuestro corazón que debería ser continuo a lo largo de nuestra vida. Es también su promesa de lo que podemos llegar a ser si realmente poseemos el amor puro de Cristo. El Señor reveló al profeta José Smith: todos los tronos y dominios, principados y potestades serán revelados y señalados a todos los que valientemente hayan perseverado en el Evangelio de Jesucristo. Testifico con gozo que cada uno de nosotros, con la gracia y la misericordia del Señor, podemos creer todas las cosas, esperar todas las cosas y soportar valientemente todas las cosas. De ello testifico en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén. Jesús le dijo a un joven rico: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. El joven no sabía que el camino que se le pedía que anduviese lo llevaría a obtener tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Estoy agradecido por las enseñanzas que recibí a lo largo de los años y que me han ayudado a seguir mejor al Salvador. Para mi propósito de hoy, simplemente me gustaría centrarme en una. Como dice la canción de la primaria, lo que el profeta dice, manda el Señor. En octubre de 2024, el presidente Dallin H. Oaks nos dio el siguiente consejo: seguir a Cristo no es una práctica casual ni ocasional, sino una dedicación continua y una manera de vivir que debe guiarnos en todo tiempo y en todo lugar. Sus enseñanzas y su ejemplo definen la senda para todo discípulo de Jesucristo, y todos estamos invitados a esa senda. Mis padres nacieron en Filipinas, pero ambos tenían antepasados chinos. Como casi todas las demás personas de Filipinas, ellos adoptaron la fe predominante de mi país natal. Por ello, nuestra familia disfrutaba de una saludable mezcla de prácticas y tradiciones familiares, étnicas y religiosas que influían en nuestra vida cotidiana. Cuando mis padres se unieron a la iglesia, no sabían que estaban adoptando otro conjunto de valores y tradiciones: la cultura del Evangelio, que se basa en el plan de salvación, los mandamientos de Dios y las palabras de los profetas vivientes. Con el tiempo, a medida que nuestra familia se esforzaba por vivir plenamente el Evangelio, mis padres descubrieron que algunas de nuestras tradiciones más queridas no estaban en armonía con la cultura del Evangelio. Se hizo evidente para ellos que tenían que tomar una decisión.
Así comenzó la ardua tarea de eliminar aquellas tradiciones y prácticas culturales que eran contrarias a la cultura del Evangelio. Uno se puede imaginar la inmensa presión que recibieron de familiares y amigos para que se aferraran a ciertas tradiciones a pesar de que eran contrarias al Evangelio. Estoy muy agradecido a mis padres por haber ejercido la fe y haber decidido honrar sus convenios. Fue un proceso largo y difícil. Incluso cuando me marché a vivir por mi cuenta, seguían trabajando en ello. Aunque nuestra familia todavía no era perfecta, habíamos recorrido un largo camino. Esta experiencia me enseñó que adoptar la cultura del Evangelio simplemente significaba honrar nuestros convenios. El presidente Oaks enseñó: el Evangelio de Jesucristo nos da el desafío de cambiar. Arrepentíos es su mensaje más frecuente, y arrepentirse significa abandonar todas las prácticas, ya sean personales, familiares, étnicas o nacionales, que sean contrarias a los mandamientos de Dios. El propósito del Evangelio es transformar personas comunes en seres celestiales, y eso requiere cambio. Las tradiciones, la cultura o el modo de vida de un pueblo incluyen inevitablemente algunas prácticas que deben cambiar a aquellos que desean hacerse acreedores de las bendiciones más grandes de Dios. Hace unas semanas, un presidente de estaca en Japón sintió que debíamos visitar a un hombre que había sido diagnosticado de cáncer. A pesar de tratamiento, el cáncer continuó extendiéndose. En estas situaciones me cuesta encontrar las palabras, así que supliqué al Señor durante varios días. Me imaginé al hombre oprimido y devastado. Di por hecho que nos preguntaría por qué el Señor le había dado esta prueba. Imaginé que estaría desesperado y quizás incluso un poco enojado. Llegó el día y yo aún seguía sin saber qué hacer. Cuando finalmente nos reunimos, me quedé completamente asombrado. Quien estaba frente a mí no era en absoluto el hombre que yo había imaginado. Tenía un semblante radiante y feliz. No había amargura y nunca preguntó por qué. Hace poco tuve experiencias muy similares con miembros de Corea. Mi intención era ministrar a los demás. Sin embargo, al término de las visitas, sentí que era a mí a quien se estaba ministrando. Jesucristo fortaleció a cada una de esas personas para que soportaran sus pruebas. El presidente Oaks enseñó: nuestro Salvador padeció y sufrió la plenitud de todos los desafíos terrenales. Por consiguiente, Él conoce nuestros problemas, dolores, tentaciones y sufrimientos, porque por voluntad propia los padeció todos como parte esencial de su expiación. Gracias a ello, la expiación lo faculta para socorrernos, para darnos la fortaleza a fin de soportarlo todo. Hace 2 años se nos pidió que viviéramos en Hong Kong, una ciudad conocida por sus altas edificaciones. Nuestro edificio de apartamentos era minúsculo en comparación con los edificios mucho más altos alrededor. Así que yo estaba preparado para vivir en las sombras. Imagínense mi alegría al despertar y ver los rayos matutinos del sol brillando a través de las ventanas. Esa sencilla experiencia me llenó el alma de un gozo y una gratitud inmensos. Cuando por fin conseguí orientarme, me sentí muy confuso. Nuestras ventanas no se orientaban hacia el este. ¿Cómo era posible que recibiéramos el sol de la mañana? Después de investigar me di cuenta de que los rayos del sol se reflejaban en nuestro apartamento gracias al edificio alto que teníamos enfrente. Me recordó que cuando me esfuerzo por seguir al Salvador, Él me utiliza para bendecir a otras personas. Por medio de mi ejemplo y servicio, sentirán el amor que el Salvador tiene por ellos. El presidente Oaks declaró: durante su ministerio, Jesús enseñó: «He aquí, yo soy la luz, yo os he dado el ejemplo». Después dijo a sus apóstoles: «Alzad pues vuestra luz para que brille ante el mundo». Y añadió: «He aquí, yo soy la luz que debéis sostener en alto, aquello que me habéis visto hacer». Me resulta interesante que algunas personas piensen que los profetas de Dios viven en el pasado y no están en sintonía con el presente. Todo lo que sé de los profetas indica lo contrario. De hecho, ellos ven el futuro cual atalayas en una torre. Como aprendemos en el libro de Mosía, un vidente puede saber de cosas que han pasado y también de cosas futuras.
y por este medio todas las cosas serán reveladas, o mejor dicho, las cosas secretas serán manifestadas, y las cosas ocultas saldrán a la luz, y lo que no es sabido, ellos lo darán a conocer, y también manifestarán cosas que de otra manera no se podrían saber. Testifico que hoy somos guiados por un profeta viviente, el presidente Dallin H. Oaks. Él, junto con los consejeros de la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles, son en verdad profetas, videntes y reveladores. Cuando seguimos sus enseñanzas y ejemplos, estamos siguiendo a nuestro Salvador. Agradezco haber participado de la asamblea solemne esta mañana, especialmente ustedes, jóvenes. Nuevamente, cuando seguimos sus enseñanzas y ejemplos, estamos siguiendo a nuestro Salvador, Jesucristo. Testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. The prophet Alma asked several penetrating questions to help the church members in El Zarahemla. profeta Alma hizo varias preguntas profundas para ayudar a los miembros de la iglesia de Zarahemla a tener un potente cambio en el corazón como discípulos de Jesucristo. Poco después enseñó al pueblo de Gedeón. Mientras leí algo de lo que enseñó captó mi atención. He venido con grandes esperanzas de hallar que os habéis humillado ante Dios y de no hallarnos en el terrible dilema en que estaban vuestros hermanos en Zarahemla. Más adelante en el mismo sermón repitió: deseaba mucho que no estuvieseis en el estado de dilema semejante al de vuestros hermanos. ¿Cuál era este terrible dilema? La nota al pie de página del versículo 18 nos conduce a una posible respuesta. El apóstol Santiago nos enseña cuál podría ser ese dilema. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una persona de doble ánimo es aquella que vacila, es indecisa o está en conflicto. Es alguien que carece de compromiso hacia un solo propósito o creencia. Una manera de superar el doble ánimo es aprender a poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Jesucristo enseñó: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Desde el principio de los tiempos, Dios ha enseñado a sus hijos a ponerlo a Él en primer lugar en su vida. Por ejemplo, el Señor les dio a Adán y Eva mandamientos. Ponerlo a Él en primer lugar en su vida. Por ejemplo, el Señor les dio a Adán y a Eva mandamientos de que adorasen al Señor su Dios y ofreciesen las primicias de sus rebaños como ofrenda al Señor. Y Adán fue obediente a los mandamientos del Señor. Y después de muchos días, un ángel del Señor se apareció a Adán y le dijo: ¿por qué ofreces sacrificios al Señor? Y Adán le contestó: no sé, sino que el Señor me lo mandó. Entonces el ángel le habló diciendo: esto es una semejanza del sacrificio del unigénito del Padre, el cual es lleno de gracia y de verdad. Fíjense en que el Señor les mandó a Adán y a Eva que ofrecieran las primicias de sus rebaños. En otras palabras, Él les mandó a poner a Dios en primer lugar para evitar el dilema espiritual del doble ánimo. Recuerdo una experiencia de hace muchos años y que me enseñó cómo poner a Dios en primer lugar en mi vida. Cuando era un joven padre casado, fui llamado a servir en una presidencia de rama. El elder Clinton L. Cutler, de los 70, habló en nuestra rama. Después de la reunión, conversé con él. Al percibir que algo me rondaba la mente, me preguntó: ¿hay algo que te inquiete? Sí, le respondí. Estoy teniendo dificultades financieras en mi negocio y estoy atrasado en el pago de mis diezmos y ofrendas. Luego me preguntó: ¿tiene algo de valor? No me recuerdo qué más dijo. Medité su pregunta durante muchos días. Lo único que tenía de valor era un auto, el cual necesitaba para crecer mi negocio. Sin embargo, concluí que debería hacer el esfuerzo de vender mi auto, así que lo limpié y pulí y lo puse a la venta. Quiero aclarar que el elder Cutler no me pidió vender el auto. Esto se me ocurrió después de meditar y desear poner a Dios en primer lugar. Unos días después, un hombre llegó a la casa para ver el auto. Parecía interesado, lo condujo y regresó para negociar los detalles. Me dio su tarjeta de presentación y vi que era de un negocio de autos. Estaba nervioso por lo que seguramente pasaría después.
el regateo de precio. Me preguntó, ¿cuánto quiere por el auto? Le dije que necesitaba una cantidad precisa. Había calculado lo que necesitaba para pagar el préstamo del auto y mi diezmo. Luego dijo con mucha calma, «Está bien, volveré en unos días con un cheque». Me dio las gracias y se fue. No podía creerlo. No hubo regateo, discusión o negociación. Unos días después regresó con el cheque por la cantidad que pedí. Me sentí sorprendido y asombrado cuando se fue con el auto. Deposité el cheque y pagué mi diezmo. Al contemplar lo que había ocurrido, me di cuenta de que no tenía auto para continuar con mi negocio. Mientras pensaba en qué hacer, un amigo me llamó y me dijo, «Jorge, ¿te gusta mi auto, cierto?» A esas alturas me habría gustado cualquier auto. Me recordó que su esposa iba a tener gemelos y que necesitaban un auto más grande, así que se preguntaba si yo estaría dispuesto a pagar las cuotas de su auto. Fue un milagro. Al pensar en mi experiencia, me pregunto, ¿qué me dio la confianza para vender mi auto y pagar mi diezmo? Recuerdo una noche de hogar en la que mi madre dio un poderoso testimonio de la ley del diezmo. Mis padres inmigraron a los Estados Unidos por una oferta de trabajo que nos permitió obtener la residencia legal. Sin embargo, vivimos reveses financieros, al igual que muchos inmigrantes, al adaptarse a un país nuevo y su economía. Ella, con una mirada que reflejaba la firmeza de su testimonio, dijo, «Lo único que nos falta ver es la propia mano de Jehová para tener mayor certeza de que nos bendice a través del pago de nuestro diezmo». El presidente Gordon B. Hinckley enseñó, «Sé que hay personas que se encuentran en circunstancias difíciles. Sé que muchos están desempleados. Sé que muchos trabajan por salarios muy reducidos. Sé que viven en pequeñas casas sencillas e inadecuadas, que es para lo único que les alcanza. Creo que no saldrán de la pobreza a menos que paguen sus diezmos. Es el momento de establecer fortaleza en el Evangelio, y eso implica el pago del diezmo. Lo que realmente importa es la obediencia al mandamiento del Señor. Sé que esta declaración se aplica a nuestra vida temporal, así como a nuestra vida espiritual. Estoy seguro de que el pagar diezmos y ofrendas aumentará nuestra capacidad espiritual al poner a Dios en primer lugar y ofrecer nuestras primicias del rebaño. Testifico que un poder y una dirección espirituales, hasta ahora desconocidos, llegarán a nosotros conforme guardemos la ley de obediencia y sacrificio. Encontramos evidencia de esta verdad en la sencilla declaración del Señor después de que Adán ofreció el sacrificio, y en ese día descendió sobre Adán el Espíritu Santo. El elder David A. Bednar señaló, «La imagen de las ventanas de los cielos que usó Malaquías es instructiva. Las ventanas permiten que la luz natural entre en un edificio. Del mismo modo, la perspectiva y la iluminación espiritual se derraman a través de las ventanas de los cielos a nuestra vida cuando honramos la ley del diezmo». Testifico que Jesucristo es el ejemplo perfecto de cómo poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Testifico que Él dio su vida como símbolo de completa sumisión a la voluntad de su Padre. Él es el Cristo, el Salvador y Redentor de todos nosotros. Doy mi testimonio solemne de que Él vive. En el nombre de Jesucristo. Amén. Expresamos gratitud a el coro del tabernáculo de la manzana del templo por la hermosa música que nos han proporcionado y agradecemos a todos los que han participado esta mañana. Ahora el coro nos deleitará con «En el mundo he hecho bien». Nuestro último discursante de esta sesión será el presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia. Luego de sus palabras, el coro concluirá esta reunión cantando «Te damos, Señor, nuestras gracias». La última oración la ofrecerá el elder Christopher H. Kim, de los 70. Have I done
Mis queridos hermanos y hermanas, estoy tan agradecido de estar con ustedes en este momento en que podemos recordar nuevamente el consuelo del Salvador a sus apóstoles, sabiendo que tenía que dejarlos sin Él para guiarlos, protegerlos y socorrerlos en sus peligros. En esa última cena, hizo a aquellos fieles discípulos una promesa, la cual continúa consolando y animando a sus fieles discípulos hoy, en cualquier dificultad que afrontemos en nuestras propias vidas. Dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El mundo actual parece estar en conmoción. Hay guerras y rumores de guerras. La economía de continentes enteros está decayendo. Y la iniquidad que se profetizó parece acelerarse conforme se acerca el regreso del Salvador. Pero pese a la conmoción y a las dificultades, santos de los últimos días fieles que afrontan adversidades en todo el mundo han inundado el cielo con sus oraciones, en público y en privado. Suplican al Señor ayuda, consuelo, guía y paz individual para sus seres queridos. Quizás hayan visto en sus congregaciones y en sus hogares que las oraciones no solo se han vuelto más numerosas, sino más sinceras. Desde el principio, el ser humano ha orado al Padre Celestial cuando el mundo está en caos, cuando hay temor, tragedia, peligro, problemas o enfermedad. Las personas suelen orar a Dios. Su Hijo amado Jesucristo, en cuyo nombre oramos, vive, nos conoce, vela por nosotros y nos cuida. Tal vez recuerden estas reconfortantes palabras del rey David en el libro de Salmos. Y será Jehová refugio para el oprimido, refugio para tiempos de angustia. Y en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desampararás a los que te buscan. Cuando hay dolor, soledad o confusión, sabemos que nuestro Padre Celestial y su Hijo amado conocen nuestras circunstancias y que anhelan bendecirnos. Las palabras del Salvador son claras. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Para abrir las ventanas de los cielos mediante la oración ferviente, no hacen falta muchas palabras ni un lenguaje exquisito. Más bien, la diligencia al orar
que el Padre Celestial requiere de nosotros consiste en derramar nuestra alma en privado y tener el corazón entregado continuamente en oración a Él. En su sermón del monte, el Salvador enseñó: cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre, que está en secreto. Y tu Padre, que ve en secreto, te recompensará en público. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El Señor también nos ha dado pruebas conmovedoras del poder de las oraciones no verbales que ofrecemos en el corazón. El libro de Mormón habla del pueblo de Alma Padre, que habría sido destruido si hubiera orado en voz alta. Y Alma y su pueblo no alzaron la voz al Señor su Dios, pero sí derramaron sus corazones. Y Él entendió los pensamientos de sus corazones. Y aconteció que la voz del Señor vino a ellos en sus aflicciones, diciendo: alzad vuestras cabezas y animaos, pues también aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestras espaldas, mientras estéis en servidumbre. Y aconteció que las cargas que se imponían sobre Alma y sus hermanos fueron aliviadas. Sí, el Señor los fortaleció, de modo que pudieron soportar sus cargas con facilidad, y se sometieron alegre y pacientemente a toda la voluntad del Señor. Testifico que el Señor oye y contesta las oraciones de nuestro corazón, tal como lo hizo por Alma y su pueblo. Podemos seguir su mandamiento de orar siempre, teniendo una oración constante en el corazón. Los profetas enseñaron muchas veces que quizá no sintamos deseos de orar o no sepamos qué decir, pero Dios oye las oraciones secretas de nuestro corazón. Sus sentimientos y su amor por nuestro Padre Celestial y por su Hijo amado pueden llegar a ser tan constantes que sus oraciones se eleven en todo momento. Si oramos continuamente, sean cuales sean las circunstancias de la vida, el Señor nos ofrecerá su paz y su apoyo perdurable. Me viene a la mente el ejemplo de los hijos de Mosía, quienes habían tenido éxito en la predicación del Evangelio y se habían fortalecido espiritualmente porque oraban constantemente. En el libro de Alma leemos: se habían dedicado a mucha oración y ayuno. Por tanto, tenían el espíritu de profecía y el espíritu de revelación. Destaca que esa fortaleza espiritual provino de la oración continua y no de esperar a orar hasta un momento de crisis en el que necesitaran ayuda divina con desesperación.
la oración constante en momentos de gozo y también durante épocas de angustia y aflicción, ciertamente será recompensada de acuerdo con la voluntad de Dios y en su tiempo perfecto. Testifico que Dios el Padre vive. Él nos ama. Él escucha nuestras oraciones y muchas veces responderá con sentimientos de paz. De nuevo, en el libro de Mormón leemos: Y ahora bien, repose sobre vosotros la paz de Dios, y sobre vuestras casas y tierras, y sobre vuestros rebaños y manadas, y todo cuanto poseáis, sobre vuestras mujeres y vuestros hijos, según vuestra fe y buenas obras, desde ahora en adelante y para siempre. Y así he dicho. Hermanos y hermanas, doy testimonio de que la promesa del Salvador es cierta y de que será atendida la humilde oración que pide paz en el corazón. Lo sentí en el funeral de quien fue mi esposa durante 61 años. Ese sentimiento de paz, casi de gozo, me sorprendió. Las personas que asistieron al funeral deben haberse preguntado por qué yo sonreía. Lo hacía porque el Señor, a mi oración pidiendo paz, respondió con la certeza del Espíritu Santo que sentí como si viera el feliz reencuentro con ella que me espera. El Señor me dio la paz y la esperanza que había prometido a sus discípulos. Dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Testifico que sé que Jesucristo vive. Él nos ama y nos bendice. Él continúa ofreciéndonos paz en la vida por medio de la oración sincera y ferviente. Testifico de estas cosas con humildad, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Our dear Heavenly Father, Nuestro querido Padre Celestial, estamos muy agradecidos por tu Hijo Jesucristo, por su amor y su sacrificio expiatorio al glorificarnos y gozarnos en su resurrección. Te agradecemos por tu profeta, el presidente Darling H. Oaks, sus consejeros y los miembros del quórum de los 12 apóstoles, a quienes sostuvimos y honramos en esta asamblea solemne sagrada. Te pedimos que bendigas al presidente Oaks con fortaleza y con guía divina. Padre, por favor, bendice a cada uno de nosotros, tus hijos, a través del mundo, a quienes tenemos un corazón humilde y un deseo sincero de seguir el ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo, para que podamos llegar a ser discípulos por toda la vida de Él. Lo pedimos humildemente en el nombre sagrado de Él, aún Jesucristo. Amén.
This has been a broadcast of the Saturday Esta ha sido la transmisión de la sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General Anual número 196 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre los líderes de la Iglesia. La música para esta sesión estuvo a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Todos son bienvenidos a ver y compartir los mensajes de esta y otras conferencias que se encuentran en la iglesiadejesucristo.org.